Buenos días muchachos. Entonces, continuando con los temas de relación entre magnitudes, hoy voy a explicar relación inversa. Entonces, magnitudes inversamente proporcionales. La palabra inversa pues nos da idea de un comportamiento contrario, ¿no? Entonces, para explicar este tema que va a ser sencillito, entonces voy a poner un problema en contexto. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí tenemos unos automóviles. Este es el automóvil 1, tenemos el automóvil 2, el automóvil 3 y el automóvil 4. ¿Sí? Entonces estos tres van a hacer una competencia que consiste en recorrer esta distancia. ¿Listo? Entonces todos van a partir del mismo lugar y van a recorrer la distancia señalada con rojo. Aquí tenemos entonces la meta. Listo. Entonces, vamos a asignar unas velocidades. Primero, la distancia que van a recorrer todos los autos es la misma y va a ser de 200 metros. Bien, entonces, el auto 1, estos autos van a recorrer esa distancia siempre a la misma velocidad. Entonces, el auto 1 va a recorrerla a una velocidad de 10 metros por segundo. El auto 2 a una velocidad de 20 metros por segundo. El auto 3 a 40 metros por segundo. Y el auto 4 lo va a recorrer a una velocidad de 50 metros por segundo. Entonces veamos. Si el auto 1 se va a mover a una velocidad de 10 metros por segundo y va a recorrer 200 metros, entonces sabemos que en un segundo recorre 10 metros. ¿Cuánto recorrerá 200 metros? Pues en 20 segundos. Ese será el tiempo que emplee uno para recorrer esa pista. Si usted quiere, también puede resolver esto empleando la ecuación velocidad es distancia sobre tiempo. Como queremos hallar el tiempo, será distancia sobre velocidad. Entonces, el tiempo para uno será distancia 200 metros dividido la velocidad 10 metros por segundo, metro y metro se cancela y 20 dividido 1 da 20 segundos. El tiempo para el auto 2, entonces será de 200 metros dividido la velocidad 20 metros por segundo, metro y metro se cancela y queda entonces 10 segundos. El tiempo del auto 2 es 10 segundos. El tiempo del auto 3 entonces será 5 segundos. 200 dividido 40 da 5. Y el tiempo del auto 4 entonces será 4 segundos. Bien. Entonces, como hemos venido haciendo en todas las relaciones que hemos establecido, directa, lineal y en este caso inversa, vamos a hacer una tabulación. Vamos a poner esos datos en esta tablita. Y vamos a colocar aquí las dos variables. Las variables para este problema son la velocidad, porque todos los autos tienen diferente velocidad, que está en metros por segundo, y el tiempo, porque todos van a tardar un tiempo diferente. Y vamos a poner aquí las unidades. Es importante colocar las unidades. Entonces, para la distancia, aquí hago esta aclaración, la distancia no es una variable, porque todos recorren la misma distancia, entonces no cambia, por eso no la llamo variable. La velocidad entonces del auto 1 era de 10 y tardó 20 segundos. Del auto 2 era de 20 y tardó 10 segundos. El auto 3 es de 40 y tardó 5 segundos. Y el auto 4 era de 50 y tardó 4 segundos. Vamos a dejar estas dos casillas para resolver una serie de preguntas. Entonces aquí está el primer aspecto de dos magnitudes inversamente proporcionales.
Ustedes pueden observar que si esta variable está aumentando, esta variable está disminuyendo. Y es lógico, ¿no? Si el auto decide imprimir más velocidad, pues el tiempo que va a tardar en recorrer esa distancia va a ser menor. Por eso la relación inversa. Vemos aquí 10, 20, 40, 50 está aumentando y el tiempo es cada vez más corto. Entonces esa es la primera característica. Si una variable aumenta, la otra disminuye. Yo espero que ustedes estén haciendo sus apuntes en sus cuadernos, muchachos. Después eso va a ser material para revisar. Entonces, yo veré. Además, ya sabemos que el proceso de escribir es un proceso de análisis y de fortalecimiento del conocimiento. Bien, entonces ahora voy a hacer el gráfico donde voy a relacionar esas variables. Entonces voy a tener aquí mi eje Y aquí voy a poner el eje X. El plano cartesiano, primer cuadrante. Entonces acá en el eje X voy a poner el tiempo que está dado en segundos y en el eje Y la velocidad en metros por segundo. El tiempo siempre tiene que ir en el eje X. ¿Por qué? Porque en el eje X están las variables independientes. Yo no puedo controlar el tiempo. Lo que sí puedo controlar es la velocidad. Yo decido si voy a 10 o a 40, ¿cierto? O sea, controlo eso. Por eso las variables dependientes van en el eje Y y las independientes en el eje X. Yo miro entonces los datos que debo ubicar acá. Bueno, de 4 a 20, entonces voy a hacer un plano de 5 en 5. 5, 10, 15, 20 y 25. ¿Listo? Esa es mi escala y considero me sirve apropiadamente para ubicar los datos de tiempo. La velocidad va de 10 a 50. Entonces voy a tomarla de 10 en 10. 10, 20, 30, 40 y 50. Listo. Ahora lo que voy a hacer es ubicar esos datos. El primer dato es que cuando el tiempo vale 20, la velocidad es 10. Cuando el tiempo vale 10, la velocidad es de 20. Cuando el tiempo es de 5, la velocidad es de 40. Y cuando vale 4, entonces yo voy a hacer una aproximación aquí, 1, 2, un poquito más acá. Voy a poner ahí que cuando vale 4, entonces vale 50. Que lo voy a ubicar acá. ¿Listo? Entonces voy a colocarle la coordenada a cada punto. Aquí vale, la coordenada es 20,10. La siguiente coordenada es 10,20. La siguiente coordenada es 5,40. ¿Sí? Y la última coordenada que tomé como ejemplo fue 4,50. Listo. Ahora voy a trazar una línea que me una ese comportamiento. Entonces, voy a hacer acá. Entonces, listo. Y tenemos entonces esta gráfica. Entonces, cuando yo miro entonces la gráfica, esta figura se llama una parábola, solo que la parábola está oblicua. Pues la verdad no sé si ustedes ya han trabajado en matemáticas esta figura, pero con toda seguridad este año la van a trabajar. No sé si el año pasado hicieron un trabajo sobre ella, pero esta es la parábola. Listo, voy a hacer aquí una gráfica, pero aquí está entonces un poquito colocada aquí así. ¿Listo? Entonces, cuando usted realiza una gráfica de dos magnitudes inversamente proporcionales, obtiene una curva
que hace referencia a una parábola. ¿Listo? Entonces veamos, aquí va decreciendo, decreciendo. Cada vez va tomando valores que se acercan a una velocidad cero. Si usted tarda mucho, es porque su velocidad es muy pequeña. Y si tarda muy poco, si el tiempo se hace cada vez más cercano a cero, es porque usted tiene una gran velocidad. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la gráfica de dos magnitudes que se comportan inversamente proporcional. Siempre vamos a obtener una curva de esta índole. Perfecto. Entonces ahora la constante. Recordemos que la constante en una función directamente proporcional era dividir las dos. Cuando era lineal, la constante era la misma pendiente, que era y2 menos y1 sobre x2 menos x1. La constante en una relación inversa es muy fácil. Entonces la constante va a ser igual a multiplicar la variable en el eje x por la variable en el eje y. O sea que la constante aquí va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Entonces la constante para mi problema va a ser 20 por 10 igual a 200. 20 por 10 igual a 200. 40 por 5 igual a 200. Y 50 por 4 igual a 200. Esta es la constante de este problema. Como ven, es bastante sencillo. Entonces la constante me dio 200. Ahora, ¿cómo resuelvo entonces un problema de estos? Digamos que aquí voy a anexar dos valores. Entonces nos dice, si la velocidad del auto hubiese sido para poderlo graficar, entonces vamos a tomar de 12,5, ¿sí? 12,5 metros por segundo, ¿cuánto sería el tiempo? Entonces es muy fácil. Lo primero, voy a hacer la tabulación de los datos para ese problema. ¿Qué conozco? La velocidad, que es de 12,5 metros por segundo. Como la idea es trabajar con fraccionarios, entonces voy a pasar esto a fracción, que sería 125 sobre 10. ¿Qué hice? Como corrí la coma un espacio, pongo el 1 en el denominador siempre y tantos ceros como veces corrí la coma. Como la corrí una vez, pongo el 10. Esto se puede simplificar, ¿cierto? Usted puede trabajarlo así, pero lo ideal, trate de siempre simplificar esto. Entonces esto nos da, ¿sí? Puedo sacarle la quinta, ¿sí? Y nos da 25. Y la quinta de 10, 2. O sea, 25 medios. Ahora, entonces, ¿qué es lo que quiero hallar? El tiempo. Entonces escribo. Sabemos que la constante es igual a 200. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger esta ecuación que está acá y voy a reemplazar. 200 es igual a x. Entonces veamos en el problema, voy a trabajar, esta es la ecuación general, pero esta es la ecuación de mi problema. Entonces dice velocidad, ¿cuánto es la velocidad? 25 medios de metros por segundo y por tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Este 2 está dividiendo, pasa a multiplicar y queda 2 por 200 y el 25 que está multiplicando pasa a dividir y eso será igual al tiempo. Luego el tiempo va a ser igual a 400 sobre 25 segundos. Si usted puede simplificar una fracción, es obligatorio hacerlo. Entonces, saquémosle la quinta a esto. La quinta, ambos tienen quinta, ¿cierto? La quinta de 400, entonces, es 80. La quinta de 25 es 5. La quinta de 80, entonces 5 en 8 está una vez y nos da 16.
¿cierto? O sea que aquí colocaríamos nuestra respuesta, sería 16 segundos. Entonces ubiquemos ese punto en el gráfico que ya tenemos. Teníamos que para una velocidad de 12,5 el tiempo es de 16. Entonces 16, 6, 7, 18, 19, 20. Por acá. Vamos a poner aquí el 16. Y el tiempo y la velocidad entonces fue, hagamos esto lo mejor posible. Y donde interrumpa, ahí nos va a dar 16 metros por segundo. ¿Está suficientemente claro? Yo creo que ahí no hay mucho más que decir. Vamos a resolver entonces la siguiente incógnita. Entonces ahora demos acá un valor para hallar de tiempo. Tenemos acá estos tiempos, vamos a tomar uno que podamos graficar. Digamos que si el auto tarda 7,5 segundos, ¿qué velocidad tiene? Bien, entonces vuelvo y escribo la ecuación. La constante es igual a velocidad por tiempo, que fue la ecuación que obtuvimos acá. ¿Qué sabemos? La constante nos dio 200. La velocidad no la tenemos, es lo que quiero hallar. Y el tiempo es de 7,5, multiplicando. Entonces tendríamos 200 es igual a velocidad por 75 sobre 10. Entonces 200 es igual a velocidad por la quinta de 75, entonces es 15, y la quinta es 2, de 10 es 2, o sea 15 medios. Este 2 pasa ya a multiplicar y queda 200 por 2, y el 15 pasa a dividir y obtenemos la velocidad. Voy a dar la vuelta a toda la ecuación y nos queda que la velocidad es igual a 400 sobre 15. Entonces vuelvo y simplifico. La quinta de 400, entonces 80. La quinta de 15, 3. Bien, entonces aquí voy a hacer 80 dividido 3. Este valor no es exacto, entonces no importa, vamos a resolver. 3 en 8, 2 veces, sobran 2. 3 en 20, 6 veces, 2. Y da, bueno, entonces esto que nos generó, nos genera la siguiente fracción. 26 enteros, 2 tercios. 26 la parte entera y el residuo como numerador y el divisor como denominador. Bien, si lo quiere llevar a su parte decimal, pues esto seguiría dándonos 26,6 periódico metros por segundo. Entonces voy a llevar aquí, a poner ese dato que nos dio 80, a ver, vamos a poner acá 80 tercios, que es equivalente a 26 enteros, 2 tercios, o sea 26,6. Y ahora lo voy a llevar al gráfico. Entonces, tenemos a 7,5, ¿sí? Aquí lo desplazo, aquí tengo 7,5, lo desplazo vertical hacia arriba y voy a obtener entonces aproximadamente este valor que debe corresponder a los 26, ¿sí? Más o menos sí, nos dio 26 enteros, 2 tercios. Y listo. Entonces obtenemos nuestra nueva coordenada, 7,5 y 26,6 periódico. Bien, muchachos. Entonces, como ven, bastante sencillo. La relación inversa es la relación más fácil de trabajar. Ahora, ¿cómo se resuelve
por regla de 3, porque ustedes ya han visto este tema, pero trabajando regla de 3. Entonces, si usted no comprende muy bien lo de la constante, lo de la ecuación, entonces puede emplear el siguiente método. Digamos que el auto, ¿sí? Entonces el auto tiene una velocidad de 40, de 30 metros por segundo. Y me dicen cuánto tiempo tardará. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el tiempo que tarda? Entonces, ¿usted qué hace? Usted toma uno de los datos que ya conozca, ¿sí? Entonces yo voy a tomar este de acá y planteo como una regla de 3. Entonces, aquí están las dos variables, velocidad en metros por segundo y tiempo en segundos. Si para una velocidad de 10 metros por segundo tardó un tiempo de 20 segundos, para una velocidad de 30 metros por segundo, ¿cuánto tiempo tardará? Cuando la relación es directa, usted resolvía esto diagonal, pero como esta relación es inversa, entonces la va a resolver horizontal. Entonces nos quedará para este problema que x será igual a 10 metros por segundo por 20 segundos sobre 30 metros por segundo. Metro por segundo se cancela. Y ahora aquí entonces nos da 10 por 20, 200 segundos sobre 30. El cerito con el cerito se va. Y 20, entonces 20 dividido 3. Esto es 6 por 3, 18. 2, aquí agrego una coma, 0, 6, 6, 6 periódico. O sea que esto nos está dando 20 tercios, que a su vez es equivalente a 6 enteros, 2 tercios, y que a su vez es equivalente a 6,6. ¿Y qué era x? El tiempo en segundos. ¿Sí? Entonces, la pregunta era para 30. Entonces aquí voy a agregar la pregunta a mi tablita. Para 30, ¿cuál sería el tiempo? Ya sabemos que nos dio 20 tercios o lo que corresponde a 6,6 segundos. Veamos acá. Para 30, para una velocidad de 30, entonces nos dio 6,6. O sea, aquí así y aquí así. ¿Listo? Entonces usted puede resolver planteando este tipo de ejercicios de reglas de 3. Pero lo que hay que tener en cuenta es que usted establece si es inversa o directa. Si fuera directa, resolvería en diagonal. Pero como es directa, la resuelvo horizontal. Bueno, muchachos, lo que queda es entonces practicar en la plataforma. Voy a subir una tarea de esto, un tallercito que me lo deberán entregar el martes de la semana entrante, porque digamos que hasta hoy tenemos clase de física y la idea es respetar los horarios. Entonces, espero que lo hagan a conciencia. Nosotros teníamos programada una evaluación sobre vectores. Entonces yo ya la estoy elaborando, muchachos. Voy a utilizar la plataforma Keller. Lo que pasa es que hemos tenido algunos inconvenientes, pero pues porque se están saturando los sistemas. Pero esa evaluación va a tener un tiempo, ¿listo, muchachos? Y es para elaborar esa evaluación. Luego de esa evaluación elaboraré la evaluación sobre relación entre magnitudes. Es importante que usted me escriba si tiene alguna duda. Hay algunos estudiantes que me han escrito y con todo gusto les he resuelto las incógnitas, porque se ha podido hacer a través de las plataformas, ya sea Colweb o de la plataforma Keller. Pero si usted no me pregunta, pues yo doy por hecho que ha entendido todo. Entonces, bueno, muchachos, que tengan un feliz resto de semana, que les rinda, que se estén cuidando mucho y que toda la familia esté muy bien. Hasta luego, muchachos.